Felicitaciones, ingeniero Carlos Herrera Escasi, por su cumpleaños y tantos amigos que han venido a verle, pero nosotros somos molestosos. Como molestoso queremos preguntarle, así, ¿cuál es su impresión de lo que está sucediendo en Tía María? Usted, que debió quedarse como ministro de Energía y Minas, ¿usted cómo lo ve eso? ¿Estaba bien? Muchas gracias por la oportunidad y por haber venido. Lo de Tía María es preocupante. Yo creo que es un tema, es repetición de algo que ya había ocurrido, ¿no? Porque Conga en realidad no es el primer caso. Tía María precedió a Conga y ya Tía María tuvo manifestaciones de violencia, tuvo muertos inclusive. Y esto se suscitó luego del intento de aprobar un estudio de impacto ambiental que terminó con 138 observaciones años atrás. Mi primera reflexión es que la empresa no midió bien el tema. Yo creo que la empresa, en un medio que sabía que le iba a ser hostil, porque había muy antiguas redencillas en Tacna, tenía que haber preparado un estudio impecable y tendría que haber preparado una solución que no se pudiera rechazar, pero no fue así. Y en esta ocasión el proyecto se lanzó en las peores circunstancias, ¿no? El gobierno, la verdad es que no se había preparado. Después de la experiencia de Conga, lo normal, lo natural era prepararse, estudiar lo que había ocurrido para, ya teniendo tiempo, no permitir que vuelva a ocurrir y que vuelva a ocurrir de la misma manera. Pero no es el gobierno el que entró a esto, es la empresa la que, cuando anunció que se iba de Tía María, obligó al gobierno a entrar. El gobierno estaba en la peor condición para el caso de Tía María y tuvo que entrar porque la empresa lo obligó a eso. Entonces, las circunstancias tenía una ministra con muy poco tiempo y seguramente con mínimo conocimiento de la parte minera, y tenía una primera ministra que estaba en esos momentos en una situación de total inestabilidad por un problema político, y se venía una censura al gabinete, como realmente ocurrió. Entonces, en un cambio de primer ministros, y estos temas se ven principalmente desde la oficina del primer ministro, le tuvo que hacer frente un primer ministro que venía de otro sector, del sector defensa, y que entró con cero de experiencia sobre el tema. Aparentemente el apoyo que recibió no fue muy sólido, y lo que uno vio a lo largo del conflicto es que las cosas iban a terminar mal. Mientras más durase, peor para nosotros, porque la imagen afectaba no solo a Tía María. Tía María ya en esos momentos era casi un caso perdido. Lo malo es que las consecuencias de Tía María iban a afectar a otros proyectos mineros y en general a la inversión en el Perú. Entonces, lo que había que evitar es que el Perú fuera visto como un país hostil para las inversiones, y había que cerrar el caso lo más rápido posible. Lo mejor era una retirada, poner un plazo largo, plantear una tregua larga, porque la gente que se opuso a esto, yo creo que ha invertido, creo que ya ha habido dinero, ha habido organización, ha habido una logística. La información que tengo, mucha de ella es información pública, otra es recogida de amigos, de gente que vive en la zona, que vive en la propia zona de Islay, ¿no? Es que la población era favorable al proyecto, pero la población que era favorable al proyecto no iba a salir a la calle a hacer una manifestación por el proyecto. En cambio, los pequeños grupos que eran hostiles al proyecto amenazaban a la población que era favorable al proyecto y no tenían quien los protegía. Y la disyuntiva es: ¿estás conmigo o estás contra mí? No hay intermedios. Entonces, muchos de ellos tuvieron que salir, y con gente ajena al lugar, con gente reclutada para estos propósitos, pues lograron lo que lograron. Y lo penoso es que el Estado no estaba en condiciones de hacerles frente, ¿no? No se ha organizado un marco legal. O sea, las personas que... Hay un policía muerto, las personas que matan, las personas que hieren, las personas que alteran el orden público, que dañan la propiedad privada, que amenazan, no les pasa nada.
No, entonces todo eso, para todo eso el gobierno tiene las armas. Tenía que haber preparado un plan, tenía que haber preparado un marco legal, tenía que haber tenido un seguimiento de estas personas que a modo de mercenarios actúan causando daño en la zona, y nada de eso se había hecho ni estaba preparado aparentemente, ¿no? Eso es por lo menos lo que se ha visto, y el incendio ha seguido detrás, y la gente que está tras esto ha ido post Tía María, se puede decir, ¿no? Ha ido esparciendo el tema y tratando de mantenerlo vigente como protestas contra el proyecto y en general contra la inversión minera, no solamente en la zona sur, sino a nivel nacional, ¿no? Entonces, creo que para el Perú ha sido una experiencia muy mala y un costo muy alto. Pero por otro lado, se nota que a pesar de tanto esfuerzo, seguimos, y esto lo pone en evidencia lo sucedido, todavía dependiendo mucho, demasiado tal vez de la minería, y hasta ahora no hay las bases sólidas para que en un mediano plazo además haya otra cosa y no estemos así es. Adictos a la minería, ¿no? Así es. Somos un país que depende no solo de la minería, sino en general de sus recursos naturales. Y llevamos... Cuando uno lee la historia del guano, es la misma historia. Pero por ejemplo ahora... O cuando ve lo de el gas, es la misma historia, es depender de los recursos naturales y exportar los recursos naturales. ¿Por qué? Porque no se ha invertido en educación, porque el país cree o los gobiernos se han contentado con pensar que solamente a través de los recursos naturales se puede salir adelante. En realidad, inicialmente, mientras no tengamos otra opción, lo necesitamos, no tenemos opción, pero hay que ir desarrollando las otras opciones, claro, porque si no nos volvemos esclavos de recursos naturales, ¿no? Pero para hacer eso tenemos que ser capaces de atraer a los talentos que están regados en el mundo entero, y yo veo, por ejemplo, que en la UNI, un doctor en ingeniería que viene y quiere trabajar en la UNI le ofrecen 1.500 soles. Es un absurdo, es un absurdo. Y ellos se van pues rapidito porque vinieron y están siendo contratados en grandes instituciones de ciencia, tecnología, ingeniería del mundo desarrollado. Claro. Vemos que todavía no se hace, digamos, no se pone las bases para que unos 15, 20 años cambiemos de destino y estemos lejos de Tía Marías. Ese es un elemento fundamental dentro del país. Preparar las bases, y hay que entenderlo como una inversión para poder tener no me gusta el término capital humano, pero es la forma en la que se designa, tener un capital humano, o sea, un grupo humano altamente calificado y que pueda ser retenido. Entonces, es muy difícil que esto se pueda hacer en universidades privadas. Las universidades privadas, la inversión en investigación, en desarrollo es muy pequeña, casi como que no rentara para el país, ¿no? Lo cual no es cierto. Entonces, quien tiene la obligación es la universidad estatal. Entonces, coincido también que uno no puede mantener a todas las universidades estatales en niveles altos, pero debería tener un grupo de unas 5 o 10 universidades estatales bien calificadas, en las cuales se invierta, se las dote de personal calificado, y que para ese personal calificado haya opciones económicas que les hagan atractivo tener una carrera y desarrollarse ahí. Regresen algunos, por lo menos. Es más, el número de vacantes de la UNI, por ejemplo, que digamos es un ícono en la ingeniería, permanece congelado, como si que se diera más bien lugar a otras instituciones más rentables y poco proclives a la investigación. Y hay situaciones paradójicas, ¿no? Porque la UNI es una universidad donde se estudia gratuitamente. Para lograr la entrada a la UNI, uno tiene que tener altas calificaciones, ¿ya? Pero pongamos gente que no pudo tener esas altas calificaciones para entrar a la UNI, y en cambio, por su nivel socioeconómico y por el lugar de origen, pueden recibir programas de becas del Estado y terminan estudiando
paradójicamente en universidades privadas que creo que están muy por debajo del nivel de la UNI, pero pagando. Entonces el Estado le paga a la universidad privada vía beca 18 o vía estos mecanismos que hay de subsidio de la educación, lo que le piden. O sea, son tasas bien altas que, por ejemplo, no se las paga a la UNI. Entonces, invierte en unos como personas para darles la opción de estudiar, como repito, en una universidad privada y a veces fuera del país, ¿no? Y no así en la Universidad de Ingeniería. No obstante, creo que este gobierno ha hecho mucho mayor inversión en la educación de lo que han hecho los gobiernos anteriores. Es cierto, eso también es justo reconocerlo. No invierte en recuperar a los formados. O sea, ¿qué hace uno enviando becados y no lo recupera? Le dice que tienen que firmar un trato para venir en 2 años acá, pero cuando vienen no hay trabajo. Claro, les ha puesto, o sea, lo que ha hecho ha puesto dinero. Le ha faltado un poco más de organización, un poco más de línea política, un planeamiento, además del dinero, los elementos que se necesitan para que las cosas surtan efecto positivo. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Disculpe que le hayamos interrumpido en su celebración. Gracias por esta oportunidad, Modesto. Número 50. Varios. 50, pero con ese. Muchas gracias. Hasta un próximo encuentro con la ciencia. Gracias. Estuvimos acá con el Muchas gracias, decano nacional del Colegio de Ingenieros.